Ingrid, Ok, bienvenida. gracias. Ok, el título propuesto es Fotoprotección, estrategias de educación a la luz de los principios bioéticos. Y la tutora propuesta es la doctora Maritza Padrón. Ah, caramba. Ajá. Planteamos el problema ya que el sol pues es de acceso universal para todos y tiene su parte beneficiosa para el cuerpo, como la producción de endorfina, la producción de vitamina D e incluso el manejo, porque él es inmunomodulador y por lo cual nos permite manejar algunas dermatosis. Pero también la exposición crónica y repetida e inadecuada al sol puede llevar a algunos problemas dermatológicos como los que enumeramos allí, los léntigos, las queratosis actínicas y el cáncer de piel, y algunos también alteraciones oculares. La cantidad de radiación solar que podemos recibir ya se ha limitado por la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación No Ionizante en un límite de de un set, que eso significa la dosis eritematosa estándar en inglés. Deberíamos recibir un set por 8 horas. Y por poner un ejemplo, solamente jugando tenis se reciben 5 sets por hora y los ciclistas serían 20 sets por día, con lo cual se supera enormemente lo que está recomendado. E incluso el sol es considerado desde el punto de vista de cáncer como tan peligroso como pudiese ser el plutonio radioactivo. Hay E que trabajar incluso con los más peli delivery. sí, e incluso más peligroso por el acceso libre al que todos tenemos. El cuerpo en toda su evolución ha desarrollado mecanismos de autoprotección, como la producción de melanina, que por eso se da el bronceado. Sin embargo, cuando la exposición solar es prolongada, se sobrepasa esa capacidad defensiva que tiene la piel y por lo cual se requieren mecanismos o estrategias de protección externa. La más importante realmente sería evitar la exposición solar. Segundo, utilizar medios físicos como ropa, lentes, sombreros. Y por último, utilizar protectores solares tópicos en aquellas zonas donde no podamos cubrirnos con medios físicos. Sin embargo, lo usual cuando hablamos de protección solar o de estrategias de protección solar, la publicidad y la educación va hacia el último, que debería ser el menos importante, que es el uso del protector solar, ya que al evitar la exposición o utilizar medios físicos que son más económicos a la larga, serían más efectivos. Nos planteamos entonces cuáles serían los principios bioéticos que deberíamos analizar frente al sol, tanto hacia la exposición como a la protección solar. Por ejemplo, desde el punto de vista no maleficencia, deberíamos evitar la sobreprotección al sol, que los pacientes, o sea, las personas en general entiendan cómo exponerse al sol y cuál es la parte negativa, aunque también como en el principio de beneficencia, educar a la población sobre los riesgos y beneficios tanto de la exposición como de la protección solar, porque incluso la protección solar, algunos protectores pueden dar alergia, entonces también tienen algunos riesgos. En términos de justicia, que es el que más me gusta, realmente debemos proteger a las personas más vulnerables a los efectos de la radiación solar. Aquí son los grupos de riesgo que normalmente incluyen los niños, los deportistas y aquellos trabajadores que se exponen continuamente al sol. Y también promover el acceso equitativo a las estrategias de protección solar, ser más inteligentes utilizándolos y así poder que no sea un factor el económico el acceder a estrategias inteligentes de protección solar. Y la autonomía, ya que, bueno, al final debemos respetar el derecho de cada persona a elegir cómo exponerse y también cómo protegerse del sol. Todo esto habría que analizarlo y la pregunta de investigación sería cómo se podrían incorporar los principios bioéticos en la fotoeducación, en cómo todos estos conocimientos que ya están, eh, ya se han digerido, ya están bastante disponibles, cómo podemos educar a la población. Entonces, el objetivo general que planteamos fue desarrollar un plan educativo integral y sostenible sobre fotoprotección a la luz de los principios bioéticos y de la salutogénesis.
Eh, y como objetivos específicos, identificar las necesidades y prioridades de la población en materia de fotoprotección, identificar los grupos de riesgo para el fotodaño, aplicar una encuesta CAP de conocimientos, actitudes y prácticas en protección solar y en base a los resultados desarrollar un plan educativo en fotoprotección. Como antecedente, pues tomé dos, pero hay muchos antecedentes en donde se ha demostrado, por ejemplo, mitigaron que las mujeres adolescentes y de los últimos años de bachillerato tienen un mejor conocimiento y por lo tanto las prácticas son mejores en limpieza y fotoprotección que los adolescentes hombres o que los estudiantes de los primeros años de secundaria. Esta segunda cita, que es de Arbeloa, aquí en esta yo participé como tutora, ella era una residente de dermatología, lo publicamos en el 2022 aquí en Saber UCB, donde describimos que este fue un trabajo de conocimiento, actitudes y prácticas en deportistas. Y describimos un alto nivel de conocimientos en protección solar, aunque la actitud hacia la protección solar no era, fue muy variable y todo resultó en que la práctica era deficiente. En el marco teórico, planteamos hablar un poco de las longitudes de ondas del sol, cómo es el daño a órganos que piel y ojos los involucrados o los afectados, cómo son los mecanismos de protección endógena, cuáles son las estrategias de protección exógena y los principios bioéticos involucrados. Planteo usar la salutogénesis ya que no solo debemos orientarnos hacia el cáncer de piel, que es uno de los problemas del sol, sino también al otro que es los beneficios del sol, porque también vemos poblaciones que se exponen muy poco y tienen problemas al no exponerse y no saber cómo equilibrar esta exposición solar. En los métodos, bueno, es un estudio descriptivo. En la población estamos discutiendo, pero los trabajos previos, el publicado fue de deportista, hice uno inicial pequeño que fue a pie de playa, pero me gustaría hacerlo ahora con niños. También buscamos a partir de qué edad se pudieran hacer estas encuestas CAP y lo más recomendado son niños luego de los 7 años, pero hacerlo tanto si lo vamos a hacer en niños y en adolescentes, no serían encuestas que se entreguen, sino realmente entrevistas para poder, como, sí, o sea, que no sea una encuesta que solo la llene el niño. Y también pedir consentimiento a los padres de que van a participar los niños en esto y el asentimiento a los niños como tal. De todas maneras, pues aquí sí esperamos su opinión. Y bueno, las encuestas CAP son justamente acerca de cuánto comprenden acerca del tema, cuál es la actitud, o sea, lo que sienten, ya sea positivo o negativo, hacia la protección solar o hacia el sol, y finalmente si en la práctica lo van a llevar a cabo. En la fase de validación pensamos que debe hacerse con niños, eh, también con por lo menos un bioeticista, un dermatólogo y un metodólogo para luego realmente llevarlas a la fase de trabajo de campo, que ahí sí ya sería la aplicación de las encuestas y entrevistas. Bueno, las referencias. Ok, eso es todo. Me devuelvo. Ingrid, ¿tú eres dermatólogo? Yo soy pediatra y dermatólogo. Dermopediatra. Ok, pregunto, ¿qué es la fotoeducación y con qué se come eso? Es la educación al sol, cómo debemos, cuánto debemos exponernos y cómo debemos protegernos. Vamos a comenzar por la pregunta, ¿y eso dónde se dicta? ¿Dónde lo dan? Bueno, a los dermatólogos nos invitan continuamente a dar conferencias de eso, tanto, vamos a decir, entrevistas en televisión, radio, a comunidades, en nuestros mismos medios. O sea, yo doy, el año pasado, por cierto, el año pasado justamente hice una en el colegio de mi hija y de ahí fue que me di cuenta lo diferente que es hablar con un niño porque pues continuamente lo hacemos. De hecho, la sociedad como tal de dermatología tiene destinado el mes de mayo al mes del melanoma. Y ahí se hacen tanto despistajes de lesiones de piel como sesiones educativas a diferentes
personas. Por ejemplo, fui a una que era de la Sociedad de Cáncer, pero ahí son personas que ya tú puedes hablar de la palabra cáncer, o sea, y te pueden preguntar, es mucho más fácil, pero en niños todo se complicó. Ok, en 30 segundos. Ajá, ¿Qué hecho te motivó a hacer esta investigación? ¿Qué crees tú que lo está causando y cuáles serían las consecuencias de no intervenir? Yo les voy a hacer todito la misma pregunta y todos háganse la misma pregunta. ajá, me motivó que aunque ya No, tengo hecho, el hecho, ajá, el hecho fundamental de la investigación. eh, que las prácticas de fotoprotección no son adecuadas en lo que yo he visto, en la mayoría de los pacientes. Ajá, lo que tú has visto, no lo que has evidenciado. ¿Ok? No, bueno, lo he Porque tiene, ¿qué evidenciado, tienes? ¿Tienes evidencia o testimonio? evidencia, Ok. sí, Evidencia de que no hay práctica de fotoprotección. no. ¿Y por qué surge la fotoprotección y la bioética? Ah, Dame el porque hecho, el hecho. mm, no, en la autonomía del paciente puede tiene el derecho de exponerse al sol y de broncearse y realmente de usar bronceadores si lo quiere hacer. Pero si le brindamos si la información adecuada, probablemente modifique sus hábitos de exposición y sea mejor para él, o sea, mejore su calidad de vida. Pero hay unos artículos que leí sobre que son más de salud pública realmente, pero es interesante ver como lo que hicieron, por ejemplo, con el cigarrillo, que al cigarrillo, a los cigarros le pusieron imágenes, hicieron toda una campaña que el cigarro causa cáncer de piel, igual los bronceadores, igual las cámaras solares, pero igual el sol, y el sol es imposible prohibirlo. Entonces, es importante la campaña educativa. Bueno, pero no desvalorice. Bueno, y tú estás hablando de salutogénesis. Claro, Bioética y salud pública creo que están bien pegaditas de la mano y son temas bien interesantes. Y te estás sí, metiendo con la salutogénesis, que es una nueva forma de ver la situación de salud de los grupos poblacionales y no partir desde la patogénesis como es la que siempre hemos utilizado como... sí. exactamente. Y las consecuencias si tú no intervienes. Que continúe el daño solar y el cáncer de piel. En Venezuela ahorita hay poca estadística, pero si Dios quiere este año comienza un buen registro de cáncer de piel, tanto a nivel público como privado. Pero eso es ¿Y otra por cosa. qué este año y no en años anteriores? La Yo, verdad, no lo sé, yo pero estoy como Pepito Preguntón cuando me vengan los alumnos de los residentes de dermatología y con un tema de fotoprotección y me quieran meter gato por liebre. Yo le digo, no, a mí me dijo Ingrid Rivera que esto era así, 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 así. Aquí no se lleva registro no, de cáncer de piel. cuando se busca, incluso a nivel mundial, dice Venezuela no reporta. O sea, de alguna manera nunca hemos reportado en las estadísticas mundiales. Este año, desde el año pasado, ya hay un movimiento entre el Servicio de Dermatología del Militar con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Yo trabajo en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela como dermatólogo y si Dios quiere ya este año se comienza como un sistema a lo cual reportar. Claro, esto debería ser en el reporte normal que se hace, que todos hacemos, pero de alguna manera eso no se consolida. Entonces se está tratando de llevar aparte. Después que tú hagas ese programa, me imagino que ¿cuál es el producto de tu trabajo al final? Vas a hacer un programa de fotoprotección, unos lineamientos estratégicos marcados en la línea que tengan como eje transversal la salutogénesis y la bioética. ¿Qué piensas tú dejar al final después de haber trabajado con, porque dices, bueno, estrategias de educación? Sí, justamente eso es lo que bueno, yo inicialmente creía que podía darme el tiempo hacer el plan educativo, implementarlo y evaluarlo, pero ciertamente puede ser muy largo hacerlo todo. Sin embargo, esa es la idea, que quede un plan educativo para que se pueda llevar a los colegios o al grupo que destinemos. Realmente hay varios grupos de riesgo, por eso hay que terminar de definir cuál es la población, porque por lo menos los deportistas es muy difícil como agruparlos. En cambio, en los colegios, donde el año pasado se hizo esa sesión educativa, sí sería más fácil medir qué tanto influyó la sesión educativa. El año pasado la hice y sí, sí, bueno,
fueron buenos comentarios, pero no medibles, como que un niño le pidió a la mamá que le pusiera protector cuando siempre se negaba a que se lo pusiera. Ujú. Otro niño le dijo a la mamá que tenía que venir porque tenía un lunar que no coincidía con lo que yo le había explicado. Entonces sí hubo varios acercamientos de que sirvió la sesión educativa, pero no medibles. Bueno, y con la pandemia tienes otra población cautiva. Los chicos que hacen delivery, eso no se echan. Ellos creen que colocándose el suéter ese que se colocan es más que suficiente. Bueno, bien interesante. Los detalles ahora van a ser de tipo, acuérdate que Marix es de sexo femenino, entonces tú lo puedes poner como tutora, ¿ok? Oh, No, buenísimo, no le puedes, no necesariamente le tienes que dejar tutor, porque es tutora. de acuerdo. Eso es bueno que lo tengamos presente. Bueno, no tengo otra pregunta porque lo que me trajo a colación era cómo unir. ¿Cómo unir esos dos elementos? Lo que es la fotoprotección desde el punto de vista de los factores éticos, Claro. cuando este, hay muchos intereses, hay mucho conflicto de intereses con eso, sobre todo por el tema de la casa comercial y cuál es el mejor protector, bloqueador, que puede ir desde el de Farmatodo hasta los franceses de, de excelente calidad. Sí, porque Farmatodo tiene uno, pero al lado te colocan otro del Instituto Español de Salud y te cuesta $50, ¿no? Así por el estilo. Sí. Entonces, Ponen esos los son bronceadores. los bronceadores y protectores. Sí. Entonces, hay que estar muy Sabes que pendiente. Listo. sí, el viernes que viene tenemos la charla de Alejandro Rizquez sobre salutogénesis. Ajá. Sí. Y eso a lo mejor aprendemos y vamos haciéndole todavía Ah, en- entonces introdujeron salutogénesis por esnovismo. No, no, no. Ya Ah, Ingrid tenía manejando y yo soy la que estoy aprendiendo. ok. Bien, ¿alguna pregunta de las otras profesoras? Mira, yo tengo no sé, el título Ujú. no me suena, ¿ves? Porque es algo así, fíjate que algunas cosas que ha dicho Orfila, yo creo que pudiéramos utilizarlas, porque toda estrategia educativa es beneficiente, pues, como a la luz de los principios bioéticos, siempre cuando uno educa, es muy difícil que se viole algún principio salvo el principio de autonomía, si no se le pide a Si la la gente quiere o persona no que quiere. acepte o Ujú, no, pero ujú. realmente son siempre beneficientes. Entonces, yo no sé si poder más bien, en vez de enfocarlo en la educación, podría ser, por ejemplo, cómo se maneja la salutogénesis en cuanto a a la protección solar. No sé, darle otra vuelta, porque analizar los principios bioéticos dentro de una estrategia educativa, yo creo que sabemos, no sé, no lo veo como muy útil, como que va a dar un Y no resultado. se coloca en una camisa de fuerza que en el título Sí, obligatoriamente tiene que colocar los principios bioéticos, porque si lo enmarca dentro de la salutogénesis, claro, la salutogénesis es toda una teoría que explica los problemas de salud a la luz de los principios éticos, a la luz de garantizar la calidad de vida y los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, evidentemente, ya la misma salutogénesis tiene como eje transversal la ética de la salud. sí. Entonces no le tengan miedo a colocarle en el título salutogénesis. Esperen la conferencia Sí, de Luis. Alejandro para incorporar entonces eso. Sí, no, Sí, y sí, a mí entonces me la interesa mucho. población, Ujú. perdón, Ajá, perdón, Gladys. que entonces también, fíjate, la población, tú te enfocas en los niños, ¿no? Entonces, que tanto el niño lo que básicamente puede hacer es exigir que le ponga el protector solar, porque realmente el niño no maneja las otras variables, pues, Ujú. ¿ok? Y podías entonces hacerlo, no necesariamente en niños, podías hacerlo en los representantes de esos niños, en la población. No sé, me parece que deberías de como pensar en reconducir un poco la forma como vas a hacer la investigación, pues hacia qué población vas dirigida y qué nivel, si va a ser lo educativo solamente o en general todas la salutogénesis, como decía la profesora Orfila. ¿Ok? Sí. Bueno, la idea del niño también era ellos pueden ser multiplicadores de la información, de hecho lo fueron. O sea, nosotros le Ah, por mi dejamos experiencia. protectores solares originales para que los pudieran aplicar. Les enseñamos, por ejemplo, que deben tratar de jugar a la sombra. Entonces, claro, es como plantar esa semilla desde pequeño. Incluso uno de las estrategias educativas fue que escogieran cuáles eran lo que deberían utilizar, porque por ejemplo, los sombreros o las gorras no están permitidos como parte del uniforme.
¿sí? Pero a partir de eso se les permitieron utilizar Mm. sombreros si querían los niños utilizarlo. Entonces, eso para el colegio, para todos fue una gran alegría que se lo permitieran utilizar. Claro, tenían que ser azul oscuro, como para que no quitara la uniformidad. Pero bueno, es un avance. Bueno, pero podría ser, fíjate eso, me parece bien interesante que entonces que tú puedas dirigir hacia los niños, en los grupos, en las escuelas, por ejemplo. Exacto. Si esas se implementan esas estrategias de salutogénesis, pues en relación a la luz, y tendrías que, el título, fíjate que el título tú lo lees y no sabes que es con niños que vas a trabajar, ni Sí, con, porque Que no estábamos sabíamos terminando todavía. ¿sí? Entonces, de- pues, podías darle la vuelta, pues, y entonces dirigirlo a estrategias de salutogénesis en relación a fotoprotección en escolares, Salutogénesis y fotoprotección ajá, en en población escolares, por escolar, en ejemplo, escolares. porque tú no vas a trabajar con niños muy chiquiticos, no van a en cambio los escolares ya entienden, ya participan, pues, No, y ¿ok? ahorita hay un problema porque en los colegios públicos, yo no sé si tú lo has visto, Ingrid, pero le mandaron, como normativa, eliminaron las capuchas esos suéteres que traían capucha, se lo Sí, mandaron a quitar. Está eliminado por completo, está execrado. Sí, sí, bueno, Entonces, eso sí. Pero bueno, claro, uno no puede por otras cambiar cosas. todo, pero por No lo puedes menos en cambiar este todo, pero colegio, introducir e ir claro. introduciendo En algunos este elementos. colegio que es privado y solamente manejan 3 grados, se hicieron esos dos cambios que fue permitir tener protector solar allí y que utilizaran gorro. Eso es bastante. sí. Sí, Sombrero. es interesante si lo conduces hacia esa población, pues digamos, y más ampliamente, ¿ok? Perfecto. Ok.